carry a lot. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is... You know, the true test of someone's character is how they behave under fire. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight! Blood coming down the face. Now, America is the home of the brave. And I think this election, I think it's the most important election. Si algo debiera sorprendernos a estas alturas sobre los resultados de las elecciones estadounidenses, no es tanto el ganador, sino lo que revela el tipo de gobierno que está conformando. Entiendo que para algunos hablar de democracia estadounidense pueda parecer una contradicción y créanme, los entiendo. Sobre todo cuando en la reciente campaña electoral tuvimos a dos candidatos que con matices de diferencia en algunos temas eran muy similares en los fundamentales. Una elección que era así en sí misma una derrota de las ideas progresistas reales o las posibilidades de transformación en un país con tanta influencia como es el caso de los Estados Unidos. Pero con el fin de la contienda electoral y con Donald Trump ganador indiscutible organizando su próxima administración, lo que tenemos es una foto grande más compleja. No hablamos ya solo de la línea ideológica de un gobierno, de las políticas a implementar o del recrudecimiento de las mismas. Esta segunda administración liderada por Donald Trump es a estas alturas un mensaje en sí misma, un cambio de época, una apuesta por ya ni disimular que lo que se llamaba democracia ha perdido sentido. Seguro recordamos la época en la que el neoliberalismo, esa fase contemporánea del capitalismo, nos ofrecía un horizonte de felicidad. No solo eso, el neoliberalismo se presentaba como una promesa, bienestar, progreso, futuro. El neoliberalismo planteaba mantras falaces, pero lo hacía con un propósito, trazar un horizonte deseable, que el mercado se regule solo porque el Estado lo hace todo peor. Claro, lo que no te decían es que el mercado nunca se regula, sino que abusa la primera que puede y se lucra en cuanto ve que la gente desesperada necesita algo y los precios de ese algo se disparan. Que los capitales privados se encarguen de la gestión de nuestros derechos, como el de la sanidad o la educación, porque eso es libertad. Claro, y en la pandemia vimos cómo los defensores de ese sistema se lucraron con la desesperación de familias enteras que intentaban combatir con el virus primero y con los capitalistas despiadados después. Que la meritocracia sea la vía de ascenso social. Claro, para que te sientas como un fracasado y un mierda cuando no eres capaz de salir de la pobreza, a la par que no tienes garantizados tus derechos, mientras otros que partieron de suelos acomodados y con todas sus necesidades resueltas, te dicen que por si acaso eres pobre porque quieres. Todos estos son mantras de ese neoliberalismo que, pese a que nos hacía un abrazo del oso con dogmas tramposos, nos ofrecía también un horizonte de felicidad. Pero hubo un momento en que dejaron de poder ofrecerte ese horizonte. El neoliberalismo así pasó solo a ofrecernos sobrevivir, con ese sálvese quien pueda anclado en el individualismo total. Pero en un contexto pospandémico, en pleno régimen de guerra expresado en una apuesta por el autoritarismo, la mano dura y la eliminación directa, como estamos viendo con el genocidio contra el pueblo palestino, ese sobrevivir tampoco basta, porque para que el modelo se mantenga solo, pueden sobrevivir algunos. Otros tienen o tenemos que ser eliminados. Eso es lo que ofrece el neoliberalismo en esta fase de bestialización. Pero no basta, queridos amigos y amigas, porque para mantener este modelo que depreda territorios, pueblos enteros y en definitiva nuestro único planeta, hay que garantizar que quienes toman las decisiones sepan defender con uñas y con dientes este modelo. Es decir, sean esa minoría beneficiada de este sistema, porque no pueden correr el riesgo de que un pueblo enfadado con razón desnude la gran trampa de su modelo incompatible con la vida de las mayorías. Y por eso hay que acabar con la democracia tal y como la conocíamos. Democracias limitadas desde antes, eso sí, porque la democracia liberal siempre fue una ilusión de igualdad, pero garantizaba que algún poder tuviéramos los nadie, el voto. Pero la democracia se volvió incómoda en cuanto esos nadie lograban poner a uno de los suyos en el poder. Y entonces las operaciones desde el poder para subvertir esos resultados se volvieron un modus operandi. No hacía falta tanques, aunque si eran necesarios los sacaban también, pero sí un contubernio entre poderes a través de eso que hoy conocemos como lawfare. Pero aún así, la ventana de Overton siguió y siguió expandiéndose y todo lo que parecía imposible o demasiado mal gusto o de demasiado incorrecto dejó de serlo. Y los grandes poderes del capital decidieron dejar de fingir que eran demócratas
Eso es lo que estamos viendo hoy como gran mensaje de la composición de este segundo gobierno de Donald Trump. Un gobierno donde Elon Musk es la evidencia más clara de que ya no solo no hace falta ser demócrata, sino tampoco fingir que lo eres. ¿Por qué no? Porque puedes comprarte un puesto en el gobierno. ¿Quieres llegar a Casa Blanca? Este es el monto. Págalo. Elon Musk ha donado más de $119 millones a un comité de acción política que fue creado para apoyar a Donald Trump. Y por supuesto ha puesto todo su capital simbólico, económico y político al servicio de esta candidatura. Hoy solo cobra lo que ya invirtió. Y es así como la persona más rica del mundo pasó de comprar la red social X a comprar poder y cuenta hoy con una extraordinaria influencia en la composición de todo el gobierno que él mismo va a integrar. ¿Democracia? ¿Acaso no estamos hablando de la privatización de toda la política? Esto es un cambio de época. ¿Para qué presentarse a las elecciones si puedes directamente comprar no los votos, sino el asiento con el que luego puedes ejercer poder institucional? Privatización de la política, privatización de los gobiernos, privatización de la democracia, es decir, fin de esa democracia. Decimos muchas veces que la forma de hacer política de Donald Trump supone un antes y un después en la forma de hacer política a nivel mundial. La Internacional Reaccionaria, conformada por líderes trumpistas en el mundo, así lo evidencian. La Internacional Reaccionaria Mediática, que resulta fundamental para entender esas nuevas formas de ejercicio del poder, también. Pero la alianza Donald Trump-Elon Musk dan cuenta de un cambio de fondo también en la forma de hacer política porque muestran esta nueva forma de acceso y por tanto ejercicio del poder basado en el poder que te da lo ancha que sea tu billetera. Es el capitalismo, sí, en una nueva faceta de descaro. No es del todo nueva, porque siempre ha habido poderes que han mandado más que quienes se presentan a elecciones, pero nunca había sido tan obvio y tan descarado. Hablamos de una bestialización que no cuenta con un punto final. Hoy en La Base Comanche vamos a desentrañar lo que significa la alianza Trump-Musk desde una perspectiva de clase, política y cultural. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Bienvenidos y bienvenidas a Base Comanche. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué nos traes? Buenas tardes, Laura. Como has dicho, vamos a ver qué significa y cómo se ha forjado esa alianza entre Donald Trump y Elon Musk y cómo ha influido en la campaña electoral y cómo está influyendo en la conformación de la nueva administración. ¿Y tú, Sasi, qué nos has traído? Hola, Laura. Pues vamos a ver un poco cómo se utilizaron los medios para la campaña de la presidencia de Trump, también usando unos nuevos medios no convencionales. Muy interesante los nuevos medios. Hoy contaremos en la mesa de análisis Comanche con Eduardo García de Descifrando la Guerra y con Arantxa Tirado, politóloga. Arrancamos. La base de datos. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. El dúo Donald Trump-Elon Musk se ha consolidado en el contexto de las elecciones en Estados Unidos y de repente parece inseparable. No obstante, antes de estrechar lazos con Trump, el hombre más rico del mundo hubo un tiempo en el que se declaraba como moderado y tiene un largo historial de apoyo explícito a los candidatos presidenciales demócratas, como muestran los donativos realizados a las campañas de Barack Obama y Hillary Clinton. Hace unos años, la relación entre Musk y Trump era de confrontación. El 12 de julio de 2022, por ejemplo, ambos magnates intercambiaron ataques en la red social Twitter. El presidente electo de los Estados Unidos se burlaba de las empresas de Musk y llamó inútil a la dirección de Twitter por negociar la venta de la red social con este multimillonario. Sin embargo, hubo algo que a Musk no le gustó porque afectaba a sus empresas y a su insaciable sed de beneficio como buen empresario multimillonario, ¿verdad? Así es, Laura. Todo cambió tras la pandemia de la COVID-19. Sus empresas intentaban eludir las restricciones durante la cuarentena y Musk experimentó un giro hacia el republicanismo. Dijo que estaba decepcionado con la administración Biden y que prefería a alguien sensato y centrista en la presidencia tras las elecciones de este mismo año. Pues por lo que se ve, no parece que Musk tuviera buen ojo para elegir ese perfil sensato y centrista que tanto buscaba, ¿verdad, Víctor? Pues la verdad es que no, Sasi. Hasta la campaña de las últimas elecciones en Estados Unidos, Musk había tenido poca relación pública con Donald Trump y, como hemos visto, habían tenido hasta sus roces por Twitter. Sin embargo, su cercana amistad comenzó a construirse cuando Musk decidió financiar la campaña de Trump por una suma de alrededor de $200 millones a través de su supercomité de acción política, el American PAC, el cual tuvo una decisiva influencia en el electorado de los estados indecisos en favor de Trump. Asimismo, Musk participó activamente en la campaña electoral, acompañando a Trump en sus mítines e incluso realizando intervenciones. Un ejemplo es esta foto de uno de los mítines que se hizo muy viral y muy comentada en redes del empresario saltando en el aire con los brazos extendidos, sumido en una suerte de éxtasis y emoción. En fin, tras la victoria de Trump, sus lazos no han hecho más que estrecharse hasta el punto que Musk se incorpora a la administración del nuevo presidente al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental,
junto con Vivek Ramaswamy. Llamarlo eficiencia gubernamental es una forma de ocultar que su objetivo no es otro que desmantelar el Estado a través de recortes masivos en el gasto público y con una profunda desregulación fiscal. No obstante, antes de que su relación con Trump se intensificara, Musk ya ocupaba una posición paragubernamental en la sociedad estadounidense a través de la gran influencia de su entramado empresarial en los asuntos internacionales, ¿no es así? Totalmente. Por poner algunos ejemplos, el Pentágono ha pagado por sus satélites Starlink para proporcionar Internet en una Ucrania devastada por la guerra, o la NASA contrata sus naves SpaceX para sus misiones, ciudades como Las Vegas han contratado a su Boring Company para excavar proyectos de infraestructura, pero ahora ya no es una influencia desde fuera del gobierno, sino que el propio Musk está dando forma al gobierno de los Estados Unidos desde dentro y trabajando codo con Donald Trump. Tanto es así que, según cuentan algunos medios estadounidenses, Donald Trump puso al teléfono a Elon Musk cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le llamó para felicitarle. Sin embargo, la reciente incorporación de Musk a la administración no es algo que nos agarre de sorpresa, es algo que lleva cocinándose desde octubre, cuando Trump afirmó que estaba considerando a Musk para un puesto de secretario de reducción de costos. Tras el anuncio de su incorporación al gobierno de Trump, la biografía de Musk en X, plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter y que compró en 2022 y utiliza como púlpito de intimidación, ahora dice lo siguiente: la gente votó por una importante reforma gubernamental. Y su influencia en la nueva administración no se queda solo en esa incorporación. Según contó Times, en la cobertura de las elecciones en Estados Unidos, Musk estuvo permanentemente al lado de Trump en Mar-a-Lago, asesorando sobre los nombramientos del gabinete del nuevo gobierno, atrayendo a inversionistas tecnológicos e incluso siendo recibido en el comedor del resort con la misma reverencia que a Trump. Tan estrecha es la relación actual con Trump que uno de los nietos del presidente electo, Kate Trump, escribió una publicación en la que decía que Musk estaba alcanzando el estatus de tío. Tras su victoria electoral, el presidente electo pidió al multimillonario que se uniera a una foto con su propia familia. Bueno, pues parece que la familia Trump tiene un nuevo miembro, Tito Musk. Eso parece. Hay que destacar que la nueva asociación entre ambos ha supuesto la conformación de una nueva base de seguidores tecnológicos en torno a la figura de Donald Trump, quien ha conseguido dar una nueva imagen y cambiar la forma en la que algunos sectores ven no solo al presidente electo, sino también al conservadurismo gracias a su cercanía a Elon Musk. Estos lazos con la industria tecnológica no son solo cosa de Donald Trump. J.D. Vance, su mano derecha, es una figura activa en redes sociales y un antiguo protegido del magnate tecnológico Peter Thiel. En campaña, mientras Kamala Harris fue más sutil y cuidadosa al cotejar a los sectores tecnológicos de las criptomonedas, Donald Trump no tuvo ningún reparo en ofrecer todo su apoyo y de su gobierno a la tecnología blockchain. Una evidencia de ello es que desde que Trump ganó las elecciones, el Bitcoin ha alcanzado máximos históricos. También, durante la campaña, en el ámbito mediático, fue clave para su victoria la incorporación de podcasters como Joe Rogan, Theo Von o Lex Fridman para difundir los mensajes de Trump en ese sector masculino de criptobros. Básicamente, lo que le ha aportado Musk a Trump es quitarse la imagen de un expresidente de una edad avanzada que dice cosas incoherentes y estridentes y perseguido también por la justicia, a convertirse en una figura que lidera un ente de magnates dispuestos a gobernar los Estados Unidos, alguien amable y que rema en favor de los intereses del sector tecnológico estadounidense. Para los sectores de la ciudadanía que obvian sus teorías radicales ultraderechistas sobre su intolerancia con los derechos de personas trans o su apoyo a la teoría de la conspiración del gran reemplazo, Musk es una suerte de superhéroe de la tecnología que ha logrado objetivos milagrosos en el ámbito de la carrera espacial y los vehículos eléctricos. Y por tanto, creen que puede hacer lo mismo desde el gobierno de Trump. Pero nada más lejos de la realidad. Como señala Kyle Chaika en su artículo Cómo Elon Musk renombró a Trump, para The New Yorker, existe un abismo entre la constante promesa de innovación que representa Musk y la realidad de cómo opera como hombre de negocios. Sus empresas, así como las de Trump, se sustentan en su mayoría por el culto a la personalidad en torno a sus figuras, más que por una buena gestión. Muestras de ellos son los despidos masivos en Tesla, ¿verdad? Por ejemplo, Musk despidió a más de un 14% de su plantilla en 2024. El núcleo duro de uno de sus productos tecnológicos más relevantes, la red Tesla Supercharger, fue eliminada. Y lo mismo ocurrió cuando compró Twitter, ahora X, despidiendo a la gran mayoría del personal que trabajaba en la compañía, incluidos aquellos responsables de la moderación de contenidos que suponían un estorbo en su finalidad de convertir X en la plataforma de comunicación sesgada y hecha a la medida de la ultraderecha. A pesar de que financieramente X se está hundiendo, Fidelity ha valorado recientemente la compañía en $9.000 millones, muy lejos de los $44.000 millones que más pagó al comprarla. Su fin político lo está cumpliendo a la perfección. Servir de empuje para la victoria de Trump en las elecciones y ser un punto de apoyo para la nueva administración Trump.
Estas elecciones, más que nunca, se han jugado en el terreno mediático. La trascendencia de los podcasts en YouTube de Joe Rogan y su séquito, un bombardeo de vídeos de influencers pro-Trump en TikTok y transmisiones de audio en vivo, los conocidos como espacios en la red social X, en los que Trump apareció con Musk en agosto, y precisamente X, bajo el control de Musk, se ha convertido en un ámbito ideológico partidista que funciona como una máquina de expansión de la ultraderecha a nivel mundial, aunque su propietario repita continuamente que es una plaza pública de libertad de expresión. Pues obviamente no lo es. La red social de Musk ha sido un motor de impulso de los republicanos en la carrera por llegar a la Casa Blanca. A los nuevos usuarios de esta red social se les recomienda seguir cuentas politizadas o casualidad de derecha o ultraderecha, y el constante flujo de tweets de Elon Musk es inevitable cada vez que abres la aplicación, incluidos muchos memes de Donald Trump. Y es un hecho que X se ha convertido en un espacio hecho a la medida de los fieles del trumpismo para difundir la propaganda ultra. Ya lo dijo el propio Musk el día después de las elecciones en un tuit. Ahora ustedes son los medios de comunicación. La alianza Trump-Musk y la distópica confección de la administración, destacar la reciente elección de antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, que están llevando a cabo, responde a unos intereses existenciales, tanto financieramente como legalmente. ¿A qué nos referimos con esto, Víctor? Pues, por ejemplo, a la ola de demandas que se están interponiendo contra las empresas de Elon Musk, con acusaciones de todo tipo: violaciones de los derechos de los trabajadores, ventas ilícitas de acciones, discriminaciones por género. Incluso este mismo año se resolvió una demanda por una muerte relacionada con la tecnología de conducción autónoma de uno de sus coches Tesla. Por ello, un gobierno amigo facilitaría más librarse de estas amenazas que acechan a su imperio. Y no solo eso, hay que poner el énfasis en la cantidad de contratos gubernamentales que Musk ha conseguido para sus empresas y sus compañías. Está por ver la influencia de Musk en el segundo mandato de Trump, pero lo que sí es evidente es que su alianza ya ha tenido éxito en cambiar la imagen del presidente electo de cara a la sociedad estadounidense y para ganar la carrera hacia la Casa Blanca. Algunos movimientos que pueden marcar el nuevo mandato de Trump es el patente acercamiento entre la administración y Silicon Valley. Pues sí, es un hecho muy relevante. Tras el triunfo del presidente electo, se sucedieron las felicitaciones de los multimillonarios tecnológicos llenas de alabanzas y manos tendidas. Mark Zuckerberg publicó: "Tenemos grandes oportunidades por delante como país". Por otro lado, Jeff Bezos, después de retirar su respaldo a Kamala Harris, habló del extraordinario regreso político de Trump. Sam Altman, CEO de la empresa de inteligencia artificial OpenAI, le deseo un gran éxito en el trabajo. Estos son algunos ejemplos de multimillonarios tecnológicos que esperan con ansias la política de desregulación de Trump, que revierta alguno de los pasos antimonopolio de la anterior administración que jugaba en contra de estos magnates. Desde Silicon Valley ven el triunfo de Trump y su alianza con Musk como una ventana de oportunidad para ganar aún más poder con el respaldo del propio Estado. Una idea que se puede resumir con una publicación de Musk en X: Estados Unidos es una nación de constructores, pronto serás libre de construir. La alianza de Musk con Trump parece basada en un conjunto compartido de rasgos temperamentales y fijaciones personales. Ambos hombres son impulsivos e implacables, con el hábito compartido de difundir desinformación, amplificar las tensiones tóxicas del discurso nacional y arremeter contra quienes les perciben como enemigos. Son dos titanes de los negocios más conocidos por todo lo que quieren derribar que por lo que han construido. Si sus declaradas intenciones y prioridades se convierten en políticas, su alianza se materializará en el desmantelamiento del Estado, de todas sus agencias gubernamentales y, como consecuencia directa, en el pisoteo de los ciudadanos vulnerables. All right. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark, gothic MAGA. Ahora sí, Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Tal vez después de la fotografía de un Trump con la oreja levemente ensangrentada, con el puño en alto y la mirada al horizonte mientras sus guardaespaldas lo agarran para tirarlo al suelo después de su intento de asesinato, la imagen que marcó esa campaña presidencial fue esta otra. Pocos días antes del día oficial de las elecciones presidenciales y como respuesta a unas declaraciones de Tim Walz, el que hubiera sido vicepresidente de haber ganado Kamala Harris, cuando dijo: "¿Se podrían simplemente imaginar a Donald Trump trabajando en un McDonald's?",
Entonces, por un día, Trump fue a sacarse fotos en un McDonald's de Pensilvania, uno de los famosos swing states y posiblemente el más decisivo. Mientras que Kamala simplemente contó en una entrevista con Drew Barrymore que había trabajado en McDonald's en un verano de su juventud, Trump fue a trabajar ahí, unas horas. La batalla por la narrativa ya no es suficiente, esta es la batalla por el espectáculo, sirviendo patatas, entregándolas en el drive-thru a los conductores, de los que luego se despide con una sonrisa digna de un comercial de los años 50, y quedándose en la ventanilla con el delantal recibiendo a los medios para sus entrevistas. La realidad es que Trump no solo ganó en el estado de Pensilvania, sino la presidencia y quizá lo más relevante, el voto popular. Mientras que la campaña demócrata giró alrededor de los temas que algunos consideran identitarios, es decir, lo que les puede preocupar a los jóvenes millennials y sillennials de las ciudades como Nueva York o Los Ángeles, Trump ve al trabajador, sus necesidades materiales y su enojo con un sistema roto. Incluso trabaja en McDonald's como ellos. ¿Que cómo puede funcionar eso si es claramente un espectáculo? Pues precisamente porque lo es, porque en el capitalismo tardío y en la política estadounidense, que no es más que la materialización perfecta de este, ya no se pretende esconder que todo es un espectáculo, ya se da por hecho, y esto se manufactura de la manera más burda posible. No gana el que mejor esconda que hace espectáculo, gana el que haga el espectáculo más entretenido, más estrafalario. Pero la verdad es que la elección de Trump es el último aullido de la fiera que es el imperio estadounidense, un imperio en reconocida decadencia y en vías a su quiebre. Y digo reconocida porque fue la base del primer discurso del propio Donald Trump tras ganar la presidencia. Now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. Y es que no es el sueño americano, ese se ha declarado muerto. El mismo Trump lo ha terminado de matar al no cumplirlo en su presidencia pasada. Entonces, la promesa del nuevo Trump es la de romper con un país, un imperio y un sistema que no funciona. No salvarlo, sino acelerar su destrucción para empezar de nuevo. Eso es lo que la gente busca. La campaña de Trump no busca hacerse ya solamente con la clase trabajadora blanca, sino con todos los desposeídos, los nadie, esos que buscan que todo arda para que alguien lo vuelva a construir. He ahí su triunfo entre las comunidades latinoamericanas o afroamericanas. Antes, esos eran los barbudos y su revolución. Ahora nos quieren hacer pensar un gobierno de millonarios que no lo esconden, que no esconden que su imperio está colapsando, pero que te aseguran que de las migas un par serán para ti. Y eso es lo que no ha entendido la socialdemocracia, el Partido Demócrata, que la gente quiere radicalismo venga de donde venga, y si no viene de la izquierda, lo aceptan de la ultraderecha, como lo vimos también en las últimas elecciones municipales en Brasil, donde ciudades y estados enteros que históricamente han apoyado a Lula ahora viran a la extrema derecha al no haber visto el cambio que esperaban con Lula. Y en este panorama, además de Elon Musk, otra figura clave en la campaña de Donald Trump fue Joe Rogan, el conductor del podcast mejor pagado de Estados Unidos y de los más escuchados del mundo, y a quien Dana White, el CEO de la UFC y el llamado mejor amigo de Trump, le rindió su último agradecimiento. Dijo: al enorme y poderoso Joe Rogan. Pero quizá lo más interesante es que Rogan, aunque ahora hizo una fervorosa campaña a favor de Trump, había sido, históricamente, un seguidor de Bernie Sanders, quizá la figura política estadounidense ubicada en lo más lejano de Trump, en el espectro. El arte imitando a la vida o la vida imitando al arte. Eso sí se le puede llamar arte a un podcast. Rogan alienta a los desilusionados de la más izquierda que hay en Estados Unidos a virar a la extrema derecha o simplemente retrata el fenómeno que ya ocurre no solo en ese país, sino en muchos. Su alternativa al sistema, acelerarlo, volverlo una copia burda de sí mismo. Un gobierno de Trump, el expresidente multimillonario de extrema derecha, ministros del desguace del Estado, Elon Musk, un multimillonario del mundo tecnológico y de Silicon Valley, y Vivek Ramaswamy. Lo mismo, pero de la industria farmacéutica. Y ministro de Defensa, Pete Hegseth, un ex estrella de la Fox News. O sea, que las guerras estadounidenses, llámense casi todas las existentes, estarán comandadas por un mogul de la Fox. Nada diferente a lo que tenemos ahora, pero exacerbado, en esteroides. Guerras no solo comandadas militarmente, sino dirigidas cinematográficamente. Cuando el poder para crear una crisis se fusiona con el poder para dirigir un espectáculo de ellas. Como contaba Baudrillard en su libro tan controversial, La Guerra del Golfo no ocurrió,
que en plena guerra de Irak, unos camarógrafos de la CNN grabando se encontraron a un grupo de reporteros mirando un televisor en vez de la guerra, que confesaron estar viendo CNN para enterarse de lo que estaba ocurriendo. Y agradecimientos por la victoria a comediantes como Theo Von o conductores de podcast como Joe Rogan, quienes con sus millones de seguidores hicieron ganar a Trump. Porque ya es casi unilateral el rechazo a los medios de comunicación convencionales en los que los demócratas siguen basando sus campañas. CNN, MSNBC, New York Times, etc. Para Trump no fue un peligro no estar bien representado en estos medios. Un republicano nunca hubiera estado. Pero sobre todo, le vino de maravilla más bien. Mientras más se ataca a Trump en estos medios, más legitimación tiene para apodarse anti-establishment. Un rechazo a los medios tradicionales, que según la encuestadora Gallup, en Estados Unidos marca alrededor del 65% de toda la población, a lo largo y ancho del espectro político. Medios de los que, según su relato, ambos Rogan y Trump han sido víctimas por difamación y censura. Pero la otra clave, como bien llama Joe Rogan a su podcast, The Joe Rogan Experience, es una experiencia, un estilo de vida. No solo habla de política, es más, habla muy poco de política. Incluso con los políticos habla sobre videojuegos, planes de dieta, rutinas de ejercicio, sobre si vivimos en una realidad simulada o no. Es el millonario que su audiencia quiere ser y que cree que puede ser, porque no trabaja para un gran medio, sino para él mismo. La política, en este caso de extrema derecha, simplemente es un paso de entrada para pertenecer a la experiencia. Una experiencia en la que obviamente participaron tanto Trump como Musk en plena campaña, el último en una entrevista de casi 3 horas con 16 millones de visualizaciones, hablando incluso del nuevo departamento que crearía con Trump, el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Una vez ganadas las elecciones y después del anuncio de Trump de la propuesta del departamento, así lo describe el otro ministro maravillas, Vivek Ramaswamy. What we're solving here now is not a natural problem. This is a man-made problem. And when you have a man-made problem, you better darn well have a man-made solution. That's what we're bringing to the table. We're assembling the brightest minds in the country. This is the equivalent of a modern Manhattan Project to take on, I think, the major problem holding our country back. It's the federal bureaucracy. Y es que la comparación del DOG con el proyecto Manhattan no la inventa Ramaswamy, sino el propio Trump. Ese proyecto estadounidense-británico durante la Segunda Guerra Mundial que produce las primeras armas nucleares en la historia. El primer experimento, la llamada prueba Trinity, en Nuevo México, es decir, en el propio Estados Unidos. Una explosión comandada sin advertencia alguna a la población, que casi en su totalidad quedó expuesta al material nuclear, ese polvo blanco que caía del cielo y que la gente, sin tener ni idea lo que era, lo atrapaban con la lengua, se lo esparcían en el cuerpo como si fuera nieve. Muertos, casos de cáncer y décadas de complicaciones médicas, mientras la prensa lo encubrió con toda clase de historias burdas. Periódicos locales y nacionales como este, del Clovis News Journal, lo cubrieron como una explosión accidental de un desecho de munición y pirotécnicos. Esto por órdenes directas del FBI, que visitó a todos los periódicos grandes y medianos para destrozar posibles notas que levantaran dudas sobre la prueba. América para los americanos, ya. Y tan solo un par de semanas después, Hiroshima y Nagasaki, asesinando a sangre fría a un estimado de entre 110.000 y 210.000 personas. Esa es la inspiración de Trump, Musk y su séquito de millonarios y condes mediáticos. Un departamento de desguace del Estado, inspirado en los creadores de la bomba nuclear. Se suele decir que a los estadounidenses no les importa la política exterior. Se les aconseja a los candidatos presidenciales que no hagan de esto un enfoque de campaña porque perderían posibles votantes. Pero la política exterior siempre empieza localmente y de igual manera lo que empieza hacia afuera termina permeando dentro. Desde la bomba nuclear hasta la operación Sujetapapeles, cuando los horrores del Tercer Reich y la Alemania nazi fueron bienvenidos en el gobierno y el mundo corporativo privado de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, trayendo sobre todo a científicos, ingenieros y técnicos nazis, es decir, los creadores y operadores de las cámaras de gas y los experimentos humanos, más de 1.600 se calcula. O como el escándalo Irán-Contra, cuando Estados Unidos trafica armas a Irán para financiar al ejército paramilitar nicaragüense Contra, buscando derrotar al gobierno sandinista democráticamente electo y de paso
que estos contras les proporcionaran cocaína que posteriormente la CIA y el FBI distribuirían en guetos negros y comunidades subversivas en el propio Estados Unidos para desactivarlos, condenarlos y alimentar su industria penitenciaria. Todo lo que entra tiene que salir y lo que sale encuentra su camino de vuelta, y sobre todo cuando se habla de Estados Unidos. Ahora se habla de Trump como amenaza a la democracia, pero nada de todo esto es nuevo. Recordemos que si fuera una amenaza para el sistema ya le hubieran hecho un golpe de Estado. Elon Musk promete hacer temblar el sistema tras ser nombrado por Trump para su equipo, titula El País. Y El Observador: recortes, despidos masivos y la promesa de hacer temblar el sistema, el audaz plan de Elon Musk para el gobierno de Trump. Ya escucharon, la audacia ha llegado al nido de reposo del cóndor. Y es que aunque los millonarios estén muy contentos con las promesas turbocapitalistas del nuevo gabinete, la realidad es que en el lento y agonizante derrumbe del imperio estadounidense, esto marca un parteaguas. Si bien todo lo perpetrado por Estados Unidos hacia afuera, concretamente hacia el sur global, regresaba de alguna manera, nunca se había visto con mayor fuerza. El sistema neoliberal ensayado y decretado a la fuerza en Chile tras el golpe de Estado a Salvador Allende y después exportado a todo el sur global y al resto del mundo, siempre llegó a Occidente en una versión más diluida y digamos prudente. Incluso ahora las motosierras se ejercitan con mayor fuerza en el sur global, en El Salvador de Bukele, en el Ecuador de Noboa y claro, en la Argentina de Milei, donde se registran niveles históricos de pobreza, hambre y con una aprobación en extrema picada. Un aceleracionismo neoliberal que le podía parecer divertido a los cóndores comandándolo desde los aires, pero ahora lo llevan a su nido. Ya les pidió Musk a sus votantes que se preparen para las dificultades económicas extremas que conllevarán sus recortes, muy a lo Milei. Y claro, prometiendo que no hay nacimiento de un nuevo mundo sin la muerte del viejo. Se acentúa el interregno. Ahora la pregunta es, ¿dejaremos a Musk, Trump y sus jinetes del apocalipsis que construyan su mundo de las cenizas o seremos nosotros quienes venzan en la disputa? But if it wasn't for you buying that and changing Twitter, I don't think we would be where we're at right now. I think it was a pivotal moment. I think historically, when people look back on it, it's going to be a pivotal moment in this very bizarre fight for the freedom of information. If you don't have freedom of speech, you don't have democracy. Okay, because if you don't have freedom of speech, people cannot make an informed vote. If they're just being fed propaganda, and there's no freedom of speech, democracy is an illusion. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Eduardo García de Descifrando la Guerra y con Arantxa Tirado, politóloga. Arrancamos. Eduardo y Arantxa, muchísimas gracias por estar con nosotras en la base Comanche. Y tengo una pregunta que va dirigida para los dos. Cuando hablamos de cambio de época, que es lo que hemos estado hablando un poco en este programa, pensamos mucho en lo que significa la victoria de Donald Trump en materia de una nueva forma o una forma distinta de hacer política, cuando menos exacerbada, mucho más extrema. Pero me interesa que analicemos dentro de ese mismo marco lo que significa la alianza Trump y Musk. Es decir, nos está hablando también de un cambio de época en la forma de acceso al poder y qué es lo que esto nos revela. Empiezo por ti, Eduardo. Claramente sí. La alianza ya desde el gobierno, es decir, ya formal, orgánica, entre Donald Trump e Elon Musk, para mí es la constatación de un fenómeno que fue imprescindible para que Donald Trump llegase a la presidencia en el año 2015, que es la asociación, en algunos casos más clara y en otros casos más implícita o más sutil, mediante dog whistle, es decir, el famoso silbato de perro, ¿no? Estas frases, estos conceptos que se utilizan para que los entienda solo un sector muy radicalizado y para que pasen desapercibidos para el resto, constata, como digo, la asociación tácita entre buena parte de los sectores de derecha radical que están llegando al poder en muchos países y la alt-right, la derecha alternativa, que no es exactamente la derecha radical, porque la derecha radical, mal que bien, es una derecha institucionalizada que acepta en mayor o menor medida el marco político de los sistemas liberal burgueses, sino que estamos hablando de una derecha alternativa que primero
es antiinstitucional, segundo, es dogmáticamente antidemocrática, y ya no hablamos en términos de transformación de una democracia por una participación real de las clases trabajadoras, sino que es antidemocrática incluso en el formato liberal burgués. Es dogmáticamente antidemocrática y que además está, y esta es la clave, eminentemente digitalizada. Cuando en 2015 Trump gana las elecciones, si bien es cierto que después, entre 2016, 2017 y 2018, se separa en cierta medida de los sectores de la derecha alternativa, que la conformaban, por ejemplo, paleoconservadores, anarcocapitalistas, supremacistas blancos, nacionalsocialistas, etcétera, todos estos sectores eminentemente presentes en redes como 4chan. En aquel momento, en 2015, estos, a través de su propaganda digital, a través de memes, de difusión de chistes, de difusión de imágenes alteradas, fueron muy importantes para que Trump creciese entre el electorado blanco joven consumidor, la mayoría, de hecho, de las redes sociales y consumidor de espacios de socialización política digital, como digo, como 4chan. El hecho de que hoy Donald Trump se alinee y se asocie orgánicamente con Elon Musk, que al final no deja de ser un magnate que ha adquirido una gran red social, la red social más importante, probablemente, desde mi punto de vista, el espacio informativo más importante del mundo, que es Twitter, que lo ha sido durante unos años, que lo adquiera y que lo convierta en lo que es en última instancia su particular definición de la libertad de expresión, que ya sabemos cuál es la definición de la libertad de expresión de los magnates asociados con la derecha radical. Libertad de expresión para aquellos que difundan bulos, para aquellos que nutran la narrativa de la derecha radical y de la derecha alternativa, de la alt-right. El hecho de que compre, de que se haga con las acciones de X, de Twitter, y que lo convierta básicamente en un nido de desinformación, en un nido donde campan a sus anchas la ultraderecha, la derecha radical, la derecha alternativa, no es una casualidad. De hecho, ese es el motivo principal por el que Trump se asocia con Elon Musk, se asocia orgánicamente. Todas las victorias de las derechas alternativas, de las derechas radicales impugnatorias, de las extremas derechas en los últimos años en numerosas elecciones en Occidente han tenido muchísimo que ver con el aparato propagandístico que sus redes digitales, no necesariamente orgánicas, pero sí muy importantes, generan en espacios como Twitter, como X, en redes como TikTok, en espacios como Instagram. Estamos hablando de la victoria de Meloni en Italia, de la victoria de Javier Milei en Argentina, de la victoria y casi reelección de Jair Bolsonaro en Brasil, de la victoria de Bukele en El Salvador. La incesante, muy incesante propaganda de Bukele en El Salvador se nutre de estas redes sociales, se nutre de estos creadores de contenido con los cuales quizá no hay una vinculación necesariamente orgánica, pero que son fundamentales para su crecimiento, y también de Trump. Entonces sí, la asociación entre Trump e Elon Musk, para mí lo que nos evidencia a las claras es que entre la derecha radical y la desinformación, los bulos y la propaganda digitalizada hay una conexión absolutamente orgánica, absolutamente estructural, irrompible, y que no es un elemento más, no es algo lateral, es el sustento básico de su crecimiento electoral y el sustento básico de su batalla, de su victoria en la batalla cultural, básicamente. Contigo, Arantxa, misma pregunta. En términos de cambio de época, como decimos, Donald Trump supone una suerte de cambio, una suerte de giro, cuando menos. ¿Hasta qué punto esta alianza Trump-Musk también supone un cambio de época en la forma de acceder y, por tanto, también de ejercer el poder? A ver, yo coincido en parte en el análisis que ha hecho Eduardo. Sí creo que habla de elementos diferenciados, que marca un punto de inflexión, sin duda, y que asistimos a un horizonte nuevo que no sabemos cómo va a evolucionar. Pero quiero decir que Donald Trump gana las elecciones en 2016 concitando el apoyo de todos esos sectores sin necesitar la alianza con Elon Musk en su momento. Es decir, esto viene a reforzar esa imbricación entre este mundo del Internet profundo, vinculado con la ultraderecha, con los fake news. Después de la compra, obviamente, de Elon Musk de X, pues todo eso se ha acrecentado, algo que ya estaba presente en Twitter, pero no es imprescindible. Aparte que también Musk ha hecho una labor no solo de poner X como megáfono al servicio de la campaña, sino también labores más tradicionales de puerta a puerta, de financiamiento y prácticamente de compra de votos al estilo tradicional. Es decir, hay diferentes tipos de votantes, hay un perfil joven que se moviliza mucho en esa lógica y que tiene cada vez mayor peso en las democracias, ya lo ha dicho Eduardo, hemos visto fenómenos
pues que han encumbrado personajes surgidos de las redes sociales, como pudiera ser el caso de Se acabó la fiesta aquí en el Estado español o en Brasil, también otros candidatos. Pero yo quiero apuntar esas líneas también de continuidad y de cómo Trump logra aglutinar, pese a tener un discurso de outsider, anti-establishment, aglutinar a diferentes sectores del establishment. Esto que comentabais antes de cómo los grandes propietarios de las Big Tech se han reposicionado y han celebrado su victoria cuando siempre habían tenido posiciones claramente demócratas, yo creo que habla, ¿no?, de ese nuevo momento también que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, que tiene que ver con los cambios de la comunicación, con las redes sociales, pero no nos dejemos apantallar mucho con las lucecitas, ¿no?, y con, obviamente, un peso que veremos, ¿no?, qué diferenciales de la entrada de este multimillonario en el gobierno, en esa reordenación eficiente, entre comillas, porque, bueno, lo que demuestra Trump, igual que otros personajes que se pueden inscribir en la misma oleada de perfiles vinculados a esa internacional reaccionaria que se han mencionado, es que, bueno, el liberalismo, pues al fin y al cabo, como en otros momentos históricos, cuando lo necesita, prescinde de sus formas democráticas. Y esto no es una novedad de este momento histórico, esto es algo que ya hemos visto en otros momentos del siglo XX, igual que la idea de que el Estado es, bueno, el consejo de administración de la clase dominante, pues es también una idea de los clásicos que, lógicamente, ahora tiene una vuelta de tuerca, porque ya no tenemos, como pues hace décadas en el neoliberalismo, este auge de los gobiernos tecnócratas y de poner, ¿no?, a personas a defender los intereses de la clase dominante desde un supuesto apoliticismo. Ahora tenemos directamente a los millonarios que toman las riendas del Estado de manera abierta, y eso obviamente supone un paso adelante y toda una declaración de intenciones, y tiene un impacto también en la psique colectiva. Pero bueno, yo quería apuntar a esas líneas de continuidad con lo clásico para no quedarnos solo en que ahora la política es solo eso que sucede ahí y que no tiene nada que ver con el pasado. Yo creo que también, igual que la administración Trump, ha tenido líneas de continuidad, y podemos ver, si quieren, más adelante con administraciones precedentes, ¿no? Así. Bueno, hablábamos hace poco de que la confianza en los medios convencionales está en cifras históricamente bajas en Estados Unidos, pero lo mismo se podría trasladar a casi todo el mundo. ¿Qué marca estas elecciones como un giro de la política mediática y del uso de los medios para campañas y para gestiones políticas que ya no se basan en estos medios convencionales, sino en nuevos medios o en medios independientes? ¿Y cómo puede esto servir tanto para precisamente esa extrema derecha, o cómo podríamos cooptar este nuevo panorama desde la izquierda, Edu? Bueno, es bastante complicado. Es cierto que la dinámica expulsiva que tienen las redes sociales a medida que van siendo cooptadas por estos sectores de la desinformación, de la derecha radical, es cierto que ofrece una alternativa porque empuja a muchas personas, sobre todo a muchos usuarios de la izquierda, que terminan apostando por medios alternativos, y eso es una buena noticia, y probablemente no habría sido necesariamente así si no se hubieran visto, no estrictamente, ¿no?, pero sí al menos simbólicamente expulsados de esas redes sociales, hartos de recibir no solo desinformación, porque no es solo eso, sino también contenido absolutamente inútil, bots, hemos visto en muchos procesos electorales y en muchos eventos que han sido tendencia, cómo se llenaban todos los tweets de respuestas automatizadas de bots, por ejemplo, indios, es lo que ocurrió en el caso de la Dana, ¿no? Y eso, pues evidentemente, genera una dinámica expulsiva, hace que algunas personas se planteen abandonar esos espacios por su elevado nivel de toxicidad, pero en general no creo que sea una buena noticia para la izquierda, y no creo que las alternativas vayan a suplir el espacio dejado en la batalla cultural por todas aquellas personas que abandonan estas redes sociales, porque además, en muchos casos, aunque se quedasen, sufrirían un shadow ban, sufrirían un ocultamiento muy profundo que haría que su tarea divulgativa, que su tarea de disputa cultural, pues terminase siendo inútil o prácticamente inútil, y no es culpa de
su tarea específica o de cómo la realizan, sino de que los algoritmos de la red social están escorados a la derecha y muy en concreto a la derecha radical. Creo que la única alternativa probablemente sería la profundización y el crecimiento de algún tipo de espacio de comunicación digital cruzada, de alguna red social emergente que logre capitalizar algunos o que logre albergar algunos de los sectores que escapan de las redes sociales cooptadas por la derecha radical. Yo creo que eso inevitablemente tome la forma que tome. Ahora estamos en un periodo de transición, es difícil saber en qué va a devenir de aquí a los próximos 2-3 años, pero creo que lo que vamos necesariamente es a un momento de polarización entre plataformas. Es decir, hemos visto ahora cómo está habiendo una campaña para que se haga una migración hacia Blue Sky, fundada, ya sabemos, por ex dirigentes de Twitter, que muy probablemente tienen pues eso, una mayor cabida a discursos sobre todo asociados con el Partido Demócrata y sus partidos afines en Occidente. Y esa polarización es muy probable que ocurra, es decir, es muy probable que como consecuencia de la dinámica expulsiva que antes en realidad se reflejaba no como una expulsión, sino como un intercambio agresivo de ideas, un intercambio agresivo de posturas e incluso una suerte de cámaras de eco, que es lo que terminaba pasando en Twitter, ¿no? A cada uno le salían sobre todo perfiles de su misma cuerda ideológica y cuando le aparecían perfiles de la cuerda ideológica contraria eran perfiles ridiculizados o si acaso perfiles que estaban siendo particularmente agresivos. Yo creo que ahora vamos a otro escenario, al escenario de la polarización entre plataformas, es decir, de que aquellas plataformas que han sido cooptadas por la derecha radical vean la expulsión o vean la salida, la huida de aquellas personas que no están en esa línea ideológica, que no quieren comprar, que no quieren verse asfixiados por esos discursos y que al mismo tiempo alguna o varias redes sociales o varios espacios digitales recojan a buena parte de esas personas que están huyendo y por tanto esa nueva red social, esos nuevos espacios realmente estén relativamente vacíos de los discursos de la derecha radical. Yo creo que ese es el escenario al que vamos. Creo que la izquierda históricamente no ha tenido una estrategia clara, una estrategia definida ni en España, ni en Europa, ni en Occidente en general de cómo se tiene que abordar el problema de las grandes tecnológicas y creo que todo lo que no sea una intervención decidida por parte del Estado en el mercado de las tecnológicas, que es un mercado que define la política de los países, define elecciones, define dinámicas sociales, define los discursos y los debates, y si eso se permite desde los Estados que siga siendo cooptado por magnates, por grandes empresarios, que en muchos casos ni siquiera son del propio país, tienden a ser estadounidenses, pues hombre, desde luego en ese caso la izquierda tiene muy difícil el qué hacer, el organizarse y lo que hará o lo que ocurrirá muy probablemente es una suerte de reordenamiento un poco caótico, sin mucha estrategia, sin mucho orden, que puede con el tiempo más o menos salir bien, formar esta suerte de polarización interplataformas, pero que desde luego habrá supuesto perder esa batalla, darla por perdida, porque no se quiere. Al menos los gobiernos progresistas en Europa, por ejemplo, no han querido intervenir en el mercado de las grandes tecnológicas, que es algo que podrían hacer, que se tendría que hacer, y que en cualquier otro contexto es un debate que habría estado abierto. Un sector que influye decididamente en la política de los países, que influye decididamente en las decisiones que se toman en los países, en qué temas están en agenda y desde qué perspectiva están en agenda. Y personalmente creo que dejárselo a una serie de grandes capitalistas en Estados Unidos, incluso aunque terminen siendo redes sociales más afiliadas al Partido Demócrata, más afiliadas al centro izquierda, al socioliberalismo, sigue siendo un peligro. Gracias, Edu. Y lo mismo para ti, Arantxa. ¿Qué nos demuestran estas nuevas elecciones en Estados Unidos sobre un tal vez nuevo panorama mediático que se abre a raíz de, bueno, que Musk está dentro del gobierno, que es el dueño de X, pero también el uso de estos personajes alternativos como Joe Rogan dentro de la campaña? Bueno, pues la lógica de lo anterior, ¿no? Ese punto de inflexión que también habla de un descrédito de la política tradicional y de los medios de comunicación tradicionales, un descrédito de todo aquello institucional y establecido por parte de unos sectores sociales que han visto defraudadas sus expectativas con ese orden, con lo que interpretan como unas élites que no tienen nada que ver que no saben, no conocen sus condiciones de vida, y en este sentido pues es sintomático el tuit que puso Bernie Sanders el día después de las elecciones sobre el supuesto abandono de la clase trabajadora al Partido Demócrata. Pero bueno, más allá de los votantes demócratas tradicionales que cambian su voto y demás,
por mirarlo en un sentido más global, ¿no? de este cambio de época, yo creo que es preocupante que estemos viendo no el descrédito de que la gente identifique que los medios de comunicación tienen intereses corporativos que responden a intereses privados de determinados también millonarios o fondos de inversión, sino que es preocupante que vean eso, pero no vean que a la vez están poniendo su confianza en otros millonarios que también tienen otros intereses corporativos y que les venden un discurso interesado de supuesta libertad de expresión, de tú puedes participar de manera horizontal y formar parte de esa comunidad donde también generas opinión, como sería X en boca de su propietario, pero en realidad sabemos que esto no es así, sabemos que existe un algoritmo que prioriza determinados contenidos, que se ha utilizado esta plataforma para posicionar pensamientos de derecha, de ultraderecha, de derecha radical, que determinadas opiniones son censuradas y que quien ejerce esa censura no es un consejo estatal sometido a fiscalización popular, sino pues los intereses de la empresa de turno. Entonces yo creo que lo paradójico de estos tiempos es que tenemos, por un lado, gente muy descreída del poder establecido, pero que apuesta sus esperanzas a otros sectores que se presentan como rupturistas, también en el ámbito mediático, como más horizontales, más democráticos, como que ellos sí les van a llevar la verdad, y esto nos puede resonar mucho en el Estado español, pero que están vendiendo negacionismo climático, están vendiendo fake news, están vendiendo sesgos, cámaras de eco, etcétera, etcétera, para conformar una opinión pública que, por supuesto, responda luego electoralmente a sus intereses y que es una manipulación, si me permitís, todavía mucho más sutil, porque es una manipulación que convence a la gente que participa o participamos de eso, o al menos algunos sectores, de que en realidad no están siendo engañados, ¿no? que están realmente informados, están formando parte de esa información colectiva. Entonces yo creo que, bueno, son tiempos un poco complejos desde ese punto de vista, porque cuando algo implosiona, realmente lo que le sucede o lo que lo sustituye, por muy decrépito que estuviera eso que implosiona, por muy contradictorio, ¿no? Como es todo el establishment y lo que implica la democracia estadounidense, el imperialismo y demás, lo que viene del otro lado no necesariamente, si se obtura esa posibilidad de que se transforme en una lógica emancipatoria, pues va a ser mejor, ¿no? Va a ser incluso pues un reflujo reaccionario con la apariencia de libertad, pero una libertad, como bien nos demuestra Milei, pues vacía, ¿no? Vacía de contenido. Víctor. Sí, Edu, Arantxa, gracias por estar hoy con nosotras en la base Comanche. Yo querría volver a esa alianza de Trump con Musk y al apoyo de Musk en la campaña de las elecciones de Donald Trump. Esa financiación de casi 200 millones de euros a través de su supercomité de acción política, la participación activa en mítines. Musk ha lavado en cierta manera la imagen de Trump aproximándole al sector tecnológico. Y yo os pregunto, ¿cómo de trascendente ha sido la influencia de Musk en la campaña para la victoria de Donald Trump? O, en contraposición, ¿cómo hubiese sido esa campaña de Donald Trump sin esa alianza con Musk? Edu. Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Sería un poco un contrafáctico, pero es evidente, primero, que en términos de financiación ha sido un aporte extraordinario, y segundo, que la asociación entre Elon Musk y Donald Trump es beneficiosa en términos absolutos para Trump, porque en estas últimas elecciones, al final, lo que Donald Trump necesitaba, y era lo que le indicaban las encuestas, no era tanto movilizar al electorado intermedio, que sabemos que no era grande en estos comicios, porque, por ejemplo, Donald Trump era el candidato con una imagen negativa más alta de la historia de Estados Unidos, y Kamala Harris prácticamente era la segunda, después de este Donald Trump del año 2024. Entonces, en ese objetivo que tenía Donald Trump, que era un objetivo de fondo, el objetivo principal de la campaña de ambos candidatos, que era movilizar al propio, movilizar a aquel que quizá te votó en 2016,
quizá te votó en 2020, pero podría estar dudando en esta ocasión de si merecía la pena movilizarse, pues evidentemente asociarte con una figura como Elon Musk, que también es enormemente polarizante, que genera un importante rechazo entre un sector no menor del electorado demócrata, pero que genera una adhesión enorme entre la juventud republicana, entre grandes sectores de la juventud republicana, de la juventud de derecha, ya no solo en Estados Unidos, en general en Occidente, le iba a revertir buenos niveles de popularidad, buenos niveles de apoyo en las elecciones del 5 de noviembre. Y así fue. Cuando uno observa la ventaja por la que ha ganado Donald Trump, bueno, nos obliga a ser un poco cautos con las conclusiones, ¿no? O sea, es posible que incluso sin la vinculación o la participación de Elon Musk en la campaña, Trump hubiese ganado igualmente las elecciones, aunque es posible que quizá el margen hubiera sido menor. Yo tengo la convicción de que Elon Musk ha facilitado la movilización de una parte del electorado joven republicano, de una parte del electorado joven trumpista. Elon Musk, lo sabemos, no es una figura menor, es una de las personalidades más importantes de todo Estados Unidos. Si no fuese porque nació en Sudáfrica, hay quien lo ubica como un importante candidato en 2028, no puede serlo, no puede ser candidato a presidente, pero si hubiese nacido en Estados Unidos tendría papeletas muy importantes para buscar ser el sucesor de Trump al final de el último mandato del magnate presidente, ¿no? Entonces sí, yo creo que ha influido. Elon Musk es una figura con un enorme peso en ese sector específico, polarizante, eso sí, pero movilizador de grandes sentimientos, de grandes pasiones entre los sectores de la juventud reaccionaria estadounidense. Además, por otro lado, por poner un broche, no solo es su apoyo financiero, no solo es su apoyo personal poniendo la cara en la defensa de la campaña de Trump, sino también es el apoyo que Elon Musk le ha brindado a Donald Trump, facilitando que, bueno, la red social Twitter haya sido un campo de difusión de propaganda, en algunos casos de fake news, siempre en favor de Donald Trump. Yo no sé, no tengo claro si esto podría ser investigado en algún momento en Estados Unidos, pero el papel espurio que ha jugado la red social X, la red social Twitter, en la victoria de Donald Trump, cómo se ha convertido en prácticamente un espacio de pruebas de campaña agresiva en favor del hoy presidente electo, es algo a medir. Twitter no ha sido un actor neutral. Ya se supo desde un primer momento, que no lo iba a ser bajo el mandato, bajo la dirección de Elon Musk, pero lo cierto es que más allá de la ayuda financiera y más allá de la ayuda personal, haber puesto Twitter al servicio estricto de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos es algo que ha jugado un papel importante. Ancha, en la misma línea, tu valoración de la influencia de Musk en la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, por un lado, ya lo ha dicho Eduardo, el tema de la financiación. Él monta este comité de acción política que le llama America PAC y se calcula que inyecta como unos 120 millones de dólares a la campaña directamente, y luego también en la financiación de encuestadores, personas que, como decía antes, van puerta a puerta y que se focalizan sobre todo en esos estados que estaban más dudosos o que eran clave para poder garantizar esa victoria. Con unas prácticas que, bueno, según informa The New York Times, pues son un poco rayanas en la ilegalidad, pero que hasta la fecha no han sido denunciadas. Veremos qué sucede también, como planteaba Eduardo, con el tema de lo que ha hecho desde X. Yo creo que también tiene un gran peso simbólico este involucramiento de Musk, que luego se ha traducido pues, en una posición gubernamental, yo diría que inaudita, de la mano de Vivek Ramaswamy. Nunca me sale bien este apellido, lo siento. Pero, ¿por qué? Porque conecta, ¿no?, con todo ese sector que es aspiracional, que ve en el personaje de Musk como la encarnación del sueño americano, aunque sabemos que no tiene nada de hombre hecho a sí mismo, que es un hijo de papá, que gracias a el dinero que le inyectaron, también como Donald Trump, quizás por eso también se entienden tan bien, ¿no? Pues ha podido montar sus empresas, desarrollarlas y entrar en un montón de negocios, y luego Trump se lo ha agradecido pues con esta posición que no me parece menor, porque una cosa que estos días, en algunas de las entrevistas que ha dado Elon Musk, que ha sido muy activo en la campaña, por ejemplo, con otro personaje que tiene
millones de seguidores en la red X y mucha influencia en este sector republicano y más allá, porque incluso Vladimir Putin le dio una entrevista, que es este periodista Tucker Carlson, que entrevistó en varias ocasiones a Musk. Bueno, él explicaba ahí cómo pues ellos, su empresa, sobre todo la que tiene que ver con el tema aeroespacial, SpaceX, que tiene contratos con la NASA y que ha desplazado a Boeing y a otras empresas dedicadas al sector armamentístico de algunos contratos, pues tienen pleitos con el Departamento de Justicia por un tema de contratación, y ahí en esas entrevistas también lo dice de pasada, pero habla sobre que ellos producen misiles con componentes nucleares. Estamos hablando de que este señor no solo tiene en sus manos un arma como X, también tiene en sus manos este tipo de armas letales y físicas y materiales que conectan claramente con la seguridad estadounidense en otro ámbito, incluso yo diría con la seguridad mundial. Y que ahí, bueno, su papel en este departamento motosierra, si se le puede llamar así, este departamento de eficiencia gubernamental, pues sin duda va a ir por el tema de quitar regulaciones como esas que él apuntaba de los pleitos que tenía con el Departamento de Justicia, porque le ponen demasiadas regulaciones por el tema de la energía nuclear usada en esos misiles, que no puede contratar determinado perfil de trabajadores, pero a la vez le exigen que contrate trabajadores en búsqueda de asilo. Bueno, un galimatías legal que él utiliza para justificar que, bueno, tanta normativa pues impide los negocios. Entonces yo creo que ahí vamos teniendo claves de lo que viene y también de la importancia de este personaje que atrae por lo simbólico, por lo que encarna, pero que también tiene o va a tener un impacto muy grande con consecuencias no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo, de su presencia en el gobierno estadounidense y de lo que pueda hacer una vez ahí de la mano de este otro personaje. Por cierto, los dos con discursos anti-inmigración, pero pues producto de una primera o segunda oleada migratoria en Estados Unidos. Eduardo García de Descifrando la Guerra y Arantxa Tirado, politóloga, muchísimas gracias por haber participado en nuestra mesa de análisis Comanche. Y nosotras hemos llegado ya al final del programa y como siempre les dejamos un tema. Esta vez un tema de Rage Against the Machine, Take the Power Back, recupera el poder. Hasta la próxima semana.